Ya está. ¿Qué te parece, Dr. Rob? Es estupendo, doctora Ellie. Parece de verdad la piel de una serpiente. ¿Parece imposible que esté hecho con un barniz? Es la magia de nuestros efectos especiales. Pueden recrear materiales, colores, superficies de la naturaleza, desde el hielo hasta las setas. Os explicamos cómo. Cada efecto especial se puede lograr utilizando como soporte los tipos más comunes de madera, tableros de MDF o melamina barnizable. El soporte debe ser preparado lijando cuidadosamente con una lija de grano 150. Los residuos del lijado deben ser eliminados con un chorro de aire comprimido y luego proceder a la aplicación del barniz. Se recomienda agitar cuidadosamente los fondos y los acabados una vez mezclado con sus respectivos endurecedores y disolventes. El secado debe hacerse a temperatura ambiente. Vamos a empezar por los efectos piel de serpiente y craquelé. Para obtener el efecto piel de serpiente, necesitamos un fondo nitro del color deseado, disolvente nitro, pátina al disolvente del color elegido, acabado acrílico, su endurecedor y el disolvente poliuretánico. Para obtener el efecto craquelé, hace falta un fondo nitro del color deseado, disolvente nitro, pátina al disolvente del color deseado y un acabado nitro. Pasamos a la aplicación. Para realizar el efecto Sydney piel de serpiente, debemos mezclar el fondo nitro con el disolvente en proporción 100:40. A continuación, aplicar el fondo preparado en una cantidad alrededor de 150 gramos por metro cuadrado y esperar 4 horas. Después, aplicar la pátina como máximo en 2 pasadas con un gramaje alrededor de 100 gramos por metro cuadrado en total. Dejar secar durante 8 horas y posteriormente aplicar el acabado acrílico efecto seta mezclado con el endurecedor apropiado y el disolvente en la proporción de 100:30:30. La aplicación debe ser uniforme y el gramaje aproximado de unos 100 gramos por metro cuadrado. El secado se lleva a cabo en 24 horas. Ya está el efecto final. Para el efecto Estambul craquelé, debemos mezclar el fondo nitro con el disolvente en proporción 100:40. A continuación, aplicaremos el fondo en una cantidad alrededor de 150 gramos por metro cuadrado. Esperar 4 horas y después aplicar la pátina al disolvente en un máximo de 2 pasadas, con un gramaje alrededor de 100 gramos por metro cuadrado en total. Dejar secar durante 8 horas. Durante este tiempo la pátina se romperá provocando brechas y rupturas que caracterizan el efecto Estambul. Luego hay que aplicar el acabado nitro diluido con el disolvente nitro en la proporción 100:30. La aplicación debe ser uniforme y el gramaje aproximado de 100 gramos por metro cuadrado. En este caso, el secado se completa después de 8 horas. Mira cómo toma forma el efecto. Pasamos al efecto Barcelona, que recrea el aspecto de un mosaico, y el efecto Helsinki, que recrea el aspecto de un hielo roto. Para obtener ambos necesitamos un fondo al agua del color deseado, pátina al disolvente del color deseado, un acabado acrílico brillo, endurecedor y el disolvente. La aplicación es bastante diferente. Para el efecto Barcelona mosaico, debemos aplicar el fondo al agua en una cantidad aproximada de 150 gramos por metro cuadrado. Esperar 4 horas y luego aplicar la pátina al disolvente. La pátina debe ser aplicada en un máximo de 2 manos con un gramaje alrededor de 100 gramos por metro cuadrado en total. Dejar secar durante 8 horas. En esta fase la pátina desarrollará un efecto mosaico rompiéndose de forma regular y pequeña. Una vez completamente seca, aplique el acabado acrílico mezclado con el endurecedor y el disolvente en la proporción de 100:80:40. La aplicación debe ser uniforme y el gramaje aproximado de 100 gramos por metro cuadrado. El proceso de secado se completa en 8 horas.
Para llevar a cabo el efecto Helsinki-hielo roto, es necesario aplicar un fondo al agua en una cantidad aproximada de 150 gramos por metro cuadrado. Esperar 35 minutos antes de aplicar la pátina en un máximo de 2 manos con un gramaje alrededor de 100 gramos por metro cuadrado en total. El tiempo de espera de la aplicación entre el fondo y la pátina es fundamental para obtener el resultado deseado. Es necesario que la aplicación de la pátina se realice cuando el fondo no está completamente curado, solo cuando esté seco al polvo. Dejar secar durante 8 horas. Y durante este tiempo, la pátina se romperá formando grietas profundas, anchas y regulares, con partículas de gran dimensión. Una vez completamente seco, proceder a la aplicación del acabado acrílico mezclado con el endurecedor y la relación de disolvente 100 a 10 a 40. La aplicación debe ser uniforme y el gramaje aproximado de 100 gramos por metro cuadrado. El proceso de secado se completa después de 8 horas. Los efectos Shanghái y Las Vegas recrean respectivamente el aspecto de una seta y un acabado luminiscente. Para realizar el efecto Shanghái, se necesitan un fondo poliuretano blanco, un fondo poliuretano del color deseado, endurecedor para los fondos de poliuretano, disolvente poliuretano, acabado acrílico efecto seta y endurecedor para el acabado acrílico. Para el efecto Las Vegas, se precisa el tinte del color que quieras. Fondo acrílico luminiscente, su endurecedor, el disolvente y el acabado acrílico serie gloss. Para obtener el efecto Shanghái es necesario mezclar el fondo poliuretano blanco con el endurecedor y disolvente en la proporción de 100 a 40 a 30. Aplicar 2 manos de 130 gramos por metro cuadrado del preparado de manera uniforme con un intervalo entre 2 horas y 4 horas como máximo. Dejar secar durante unas 12 horas y luego lijar con lija de grano 380. Aplicar el acabado al disolvente del color deseado, mezclado con el endurecedor y disolvente en la proporción 100 a 50 a 30. La aplicación debe ser uniforme y el gramaje aproximado de 130 gramos por metro cuadrado. Dejar secar durante unas 12 horas y luego lijar con lija de grano 400. Finalmente, aplicar el acabado con efecto seta, mezclando el endurecedor específico y el disolvente en la proporción de 100 a 30 a 30. Para lograr un resultado perfecto, es necesario respetar rigurosamente los gramajes del acabado, que son 100 gramos por metro cuadrado. El secado perfecto se consigue a las 24 horas. Para el efecto Las Vegas, diluir el tinte con el disolvente en la proporción 100 a 600. Aplicar de modo uniforme en el soporte elegido en un gramaje aproximado de 30 gramos por metro cuadrado. Esperar 1 hora y aplicar el fondo acrílico luminiscente una vez mezclado con su endurecedor y su disolvente en la proporción 100 a 10 a 30. La aplicación puede ser uniforme en toda la superficie del objeto o limitada a pequeñas áreas según el resultado que desea obtener. Esperar 2 horas y aplicar la capa de fondo acrílico mezclado con el endurecedor y disolvente en la proporción de 100 a 10 a 30. Dejar que se seque durante unas 2 horas y luego lijar con la lija de grano 320. Por último, aplicar de manera uniforme el acabado acrílico mezclado con el endurecedor y disolvente en la proporción de 100 a 10 a 30, en una sola capa de aproximadamente 100 gramos por metro cuadrado. El proceso de secado se completa después de 8 horas. El efecto Manhattan tiene 2 variantes, luminoso y en color. Para el primero necesitamos un fondo acrílico en el color elegido, un acabado acrílico metalizado del grano deseado, grueso, medio o fino, el endurecedor y el disolvente. Para el efecto en color, en primer lugar necesitamos un fondo poliuretano blanco, su endurecedor poliuretano, acabado acrílico metalizado en el color seleccionado, cobre, aluminio, oro, endurecedor para el acabado acrílico y disolvente. Empezamos con el efecto Manhattan luminoso.
Lo primero que hay que hacer es mezclar el fondo acrílico del color deseado con su endurecedor y disolvente en la proporción 100:10:30. Aplicar 2 manos de unos 130 gramos por metro cuadrado de manera uniforme, con un intervalo entre 2 horas y 4 horas como máximo. Dejar secar durante 12 horas. Después lijar con lija de grano 320. Mezclar el acabado con el endurecedor y el disolvente en la proporción 100:10:30. Aplicar de forma uniforme, a ser posible en una sola mano, aproximadamente de unos 130 gramos por metro cuadrado. El secado se completa en 12 horas. Para la variante del efecto Manhattan en color, empezar mezclando el fondo blanco con el endurecedor y disolvente en la proporción 100:40:30. Aplicar 2 manos de unos 130 gramos por metro cuadrado del preparado de forma uniforme, con un intervalo entre 2 horas y 4 horas como máximo. Dejar secar durante 12 horas. Después lijar con lija de grano 320. Mezclar el acabado acrílico metalizado con el endurecedor y disolvente en la proporción 100:10:30. Aplicar el acabado elegido de forma uniforme, a ser posible en una sola mano, aproximadamente de unos 130 gramos por metro cuadrado. En el caso de que usted esté buscando el efecto más rasposo, se recomienda aplicar el acabado en 2 manos a una distancia de entre 3 y 5 minutos entre mano y mano. El secado se completa en 12 horas. Los efectos Berlín, Dubái y Mumbai comparten muchos de los componentes para la preparación. Para todos se necesita de un fondo de poliuretano blanco, endurecedor y disolvente. Lo que cambia es el acabado. Para el efecto Berlín aluminio necesitas el acabado acrílico aluminio. Para el efecto Dubái oro, el acabado acrílico oro. Por último, para el efecto Mumbai plata, un acabado acrílico plata. Para los 3 efectos es necesario mezclar el fondo blanco con el endurecedor poliuretánico y el disolvente en la proporción 100:40:30. Aplicar 2 manos de unos 130 gramos por metro cuadrado de manera uniforme, con un intervalo entre 2 horas y 4 horas como máximo. Dejar secar durante 12 horas. Después lijar con lija de grano 320. Esperar 12 horas antes de proceder a la sobreaplicación. Dependiendo del efecto deseado, acabado acrílico aluminio, oro o plata, siempre mezclado con endurecedor y disolvente en la proporción 100:10:30. La aplicación debe ser uniforme y el gramaje aproximado de unos 100 gramos por metro cuadrado. El secado se completa en 8 horas. Procederemos con el efecto Florencia mármol. Para realizarlo necesitamos un fondo poliuretano blanco, endurecedor para el fondo poliuretánico, el disolvente, el tinte del color deseado, el disolvente para el tinte, acabado acrílico, catalizador para el acabado acrílico y un trapo o algodón. Para la aplicación necesitamos mezclar el fondo blanco con el endurecedor del fondo y su disolvente en la proporción 100:50:30. Aplicar 2 manos de unos 130 gramos por metro cuadrado de manera uniforme, con un intervalo entre 2 horas y 4 horas máximo. Dejar secar durante 12 horas. Después, lijar con lija de grano 600. Mezclar el tinte con el disolvente del tinte en la proporción 10:300. Aplicar 10-20 gramos metro cuadrado y proceder inmediatamente al removido de la superficie con el trapo o algodón humedecido en disolvente. Esta operación debe llevarse a cabo de una manera desordenada, evitando las acumulaciones con el fin de obtener un efecto deshomogéneo y no repetitivo. Parar cuando se obtenga el resultado deseado. Espere 2 horas antes de proceder a la aplicación del acabado brillo. Mezclado con endurecedor y disolvente,
en la proporción 100 a 80 a 40. La aplicación debe ser uniforme y un gramaje aproximado de 100 gramos por metro cuadrado. El secado se completa en 8 horas. Para el efecto Londres-hebras necesitaremos un fondo poliuretano blanco, endurecedor para el fondo poliuretano, el fondo hebras del color deseado, endurecedor para el fondo hebras, acabado acrílico serie gloss, endurecedor para el acabado acrílico y el disolvente. Para la aplicación, lo primero es mezclar el fondo blanco con su endurecedor y disolvente en la proporción 100 a 40 a 30. Aplicar 2 manos de unos 130 gramos por metro cuadrado de manera irregular, con un intervalo entre 2 horas y 4 horas máximo. Dejar secar durante 12 horas. Después lijar con lija de grano 320. Mezclar el fondo hebras con su endurecedor en la proporción 100 a 100. Aplicar regulando la presión a 1 bar como máximo. Tratándose del efecto hebras, sugerimos aplicar horizontal y de manera irregular. La aplicación en vertical es posible, pero se evidenciará más el relieve de la gota del impacto que la propia telaraña. Esperar 2 horas antes de proceder a la aplicación del acabado acrílico, mezclado con endurecedor y disolvente, en la proporción 100 a 10 a 40. La aplicación debe ser irregular y un gramaje aproximado de 100 gramos por metro cuadrado. El secado se completa en 8 horas. Vamos con el efecto Oslo-Brina, que se obtiene con un fondo poliuretano blanco, endurecedor para el fondo poliuretano blanco, el disolvente, pátina al agua efecto Brina, acabado acrílico oro y endurecedor para el acabado acrílico. Para el efecto Oslo, mezclar el fondo blanco con su endurecedor poliuretánico y el disolvente correspondiente en la proporción 100 a 40 a 30. Aplicar 2 manos de unos 130 gramos por metro cuadrado de manera uniforme, con un intervalo entre 2 horas y 4 horas como máximo. Dejar secar durante 12 horas. Después, lijar con lija de grano 320. Limpiar la superficie a fondo del polvo de lijado con un paño húmedo y proceder a la aplicación de la pátina efecto Brina. Aplicar aproximadamente 50 gramos por metro cuadrado en horizontal. Sucesivamente, coloque sobre una superficie plana de la superficie pintada, teniendo cuidado para protegerlo de las corrientes de aire, de fuentes de calor demasiado fuertes o directas. Poco gramaje reduce el efecto de la textura, y con un secado con ventilación forzada o fuentes de calor directo, puede modificar el modo de cristalizar. Esperar 12 horas antes de aplicar el acabado acrílico oro mezclado con endurecedor para el acabado y el disolvente, en la proporción 100 a 10 a 40. La aplicación debe ser uniforme y un gramaje aproximado de 100 gramos por metro cuadrado. El secado se completa en 8 horas. El efecto Detroit se obtiene con un fondo negro de poliuretano, endurecedor para el fondo poliuretano, disolvente, un fondo acrílico brillo, endurecedor para el fondo acrílico, efecto cromo y el acabado brillo. Para realizarlo, mezclar el fondo negro con su endurecedor específico y el disolvente en la proporción 100 a 40 a 30. Aplicar 2 manos de unos 150 gramos por metro cuadrado de manera uniforme, con un intervalo entre 2 y 4 horas como máximo. A continuación, dejar secar durante 12 horas. Después, lijar con lija de grano 320. Mezclar el fondo acrílico brillo con el endurecedor del fondo acrílico y el disolvente en la proporción 100 a 80 a 30. Y proceder con la aplicación. La aplicación debe ser uniforme y un gramaje aproximado de 150 gramos por metro cuadrado. Esperar 12 horas para el secado. Y luego, sin lijar ni rayar la superficie, aplicar el efecto cromo.
El gramaje aconsejado es de unos 30 gramos por metro cuadrado en una sola mano. Transcurridas 6 horas, aplicar con el acabado brillo específico para el efecto cromo. El secado se completa en 8 horas. El lijado o eventuales arañazos y marcas, accidentales o intencionadas, del fondo acrílico brillo antes de la aplicación del efecto cromo, producirá un efecto diferente al efecto espejo cromo. Y con Detroit hemos acabado. Era el último efecto. Ahora os toca a vosotros experimentar con nuestros efectos especiales. Y si tenéis alguna duda, visitad nuestra página de Facebook Milesi o conectaos a www.milesi.com. ¡Hasta pronto!